¿Qué tal amigos de la plataforma digital? Soy Valeria Fuertes, les doy la bienvenida a este nuevo segmento de economía. Hace algunas semanas, en unas declaraciones, el presidente Pedro Castillo mencionó que la hambruna iba a golpear a los ociosos. Ellos iban a pagar, digamos, los platos rotos de la inflación, de la crisis de fertilizantes, pero vamos a conversar hoy con José Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Valeria, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. ¿Qué significa? Y esa es una cifra reveladora que ha arrojado Apoyo Consultoría, que 1.300.000 peruanos no pueden en estos momentos cubrir los costos de comida. Lo más básico que puede tener o debería tener cualquier persona, cualquier hogar en nuestro país, no lo pueden hacer. ¿A qué se debe esto? Y si de repente esa cifra se va a incrementar en los próximos meses. Sí, efectivamente, ese es el número de personas en el país que no puede cubrir una canasta mínima de alimentos suficiente para otorgarles la necesidad calórica más básica. Es decir, es una exigencia bastante mínima y es bastante triste que una cantidad así de personas no puedan satisfacer esa necesidad más básica. Y ni qué hablar con el otro tipo de gastos que son necesarios, ¿no? Como ropa, transporte, educación, salud. Ni qué hablar con eso. Estamos hablando de lo más básico, de lo más básico, de lo más básico. El riesgo, como bien mencionas, es que en un escenario en el que la inflación siga alta y los ingresos de la mayoría de la población no aumenten, es que eso se eleve hasta los 2 millones. Ese es el riesgo máximo que estamos viendo. Y lo que toca en esta circunstancia es que el gobierno empiece a implementar medidas adecuadas para resolver esta situación, como medidas que ayuden a dinamizar el mercado laboral o medidas que ayuden temporalmente a las familias a lidiar con esta situación, por ejemplo, con la entrega de bonos focalizados a los hogares urbanos de menores ingresos, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de esta situación complicada, y tú dices que podría llegar a los 2 millones, ¿esto es 2022? Esto es 2023. Ese es el Ajá. riesgo que vemos. Evidentemente no es nuestro escenario base, no es que pensemos que esto es inevitable, es inevitable, es evitable, mejor dicho, con políticas adecuadas, ojalá con un crecimiento económico mayor que dinamice el empleo de la población de menores ingresos, pero si no se hace nada y si lamentablemente la inflación sigue alta, entonces ese es el riesgo que corremos, ¿no? De un incremento importante en la población que no puede satisfacer las necesidades más básicas de alimentación, ¿no? Ahora, quiero tratar también de desmenuzar un poco, ¿no? Esa frase poco feliz que hizo el presidente de la República, ¿no? Diciendo que la hambruna le dará a los ociosos. Eh, y eso no es cierto. Justo el día de hoy salió el reporte del INEI mencionando que, si bien es cierto, hay una recuperación del número de trabajo, todavía no se llega en términos, a ver, no se llega al 2019, pero además lo que sí se ha incrementado es el empleo, pero el empleo indigno, vamos a ponerlo en esos términos, el subempleo, ¿no? Aquel que obliga al trabajador a laborar más horas, pero a pagarle también por debajo del salario mínimo. ¿Qué está haciendo el gobierno desde su lado para poder motivar o incentivar el empleo adecuado a nivel nacional? ¿Se está haciendo algo o están con los brazos cruzados? Mira, la respuesta corta es que no está haciendo nada positivo para promover el empleo adecuado y recuperar esos empleos de calidad que hemos perdido, no hemos recuperado. Más bien está haciendo lo contrario, generando incertidumbre, desmotivando la inversión privada, está desmotivando también la contratación formal y todo este deterioro en la normativa laboral, incertidumbre relacionada con eso, no ayuda en absoluto, ¿no? Lo que mencionas es bastante importante resaltar. Los peruanos podemos hacer muchas cosas, pero no somos ociosos, ¿no? Eh, de hecho, se ve que la oferta laboral, la participación laboral, la cantidad de personas que busca activamente empleo o está trabajando, ya regresó y ha superado en algo los niveles pre-pandemia. Hay una voluntad del peruano por trabajar y, como tú bien mencionas, está trabajando más horas que antes. ¿Por qué está trabajando más horas que antes? Porque en este proceso de recuperación de la oferta laboral,
como la demanda de trabajo, la demanda por parte de las empresas o la creación de empleo por parte de las empresas no ha sido suficiente, se ha dado una precarización en la calidad del empleo, ha aumentado el subempleo que bien mencionas, el subempleo por ingresos, que es aquel de puestos de trabajo que ganan poco plata, ha aumentado en 50%. Hay una precarización muy fuerte del mercado laboral y eso ha hecho que los salarios hayan caído. Entonces tenemos una economía que en el PBI, el número de la producción se ha recuperado, la oferta de trabajadores se ha recuperado, la gente quiere volver a trabajar, pero el empleo de calidad no se ha recuperado y los salarios más bien han caído. La gente está ganando 100 soles, 160 soles menos en promedio que antes de la pandemia, y eso uno le suma que la inflación ha sido importante, entonces tenemos que el salario o la capacidad de consumo de los salarios promedio han caído en 15%. En esa circunstancia, ¿qué hacen las familias? Tienen que trabajar más horas para poder compensar de alguna manera ese deterioro en la capacidad adquisitiva. Entonces es una situación muy seria la que están viviendo millones de personas, ¿no? Es interesante las cifras que menciona José Carlos. Cuando se habla, por ejemplo, ya desde el análisis de apoyo, consultoría, que más de 1 millón de peruanos pasan hambre actualmente, ¿qué peruano están mirando ustedes? Es decir, ¿en qué región están? ¿En qué nivel socioeconómico viven? ¿No? ¿Con cuántos sobreviven? ¿Son más hombres, mujeres? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos mayores? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el rostro de este peruano? Es una muy buena pregunta, Valeria. En cantidad, el porcentaje de pobres extremos, que son aquellos que no logran cubrir una canasta básica de alimentos, es más alto ese porcentaje en zonas rurales. El pobre extremo, la pobreza dura, drástica, dramática, es principalmente un problema rural, ¿no? Como porcentaje del total de la población rural. Son 12% en zonas rurales, en zonas urbanas están alrededor del 2-3%. Pero como en las zonas urbanas hay más personas que en las zonas rurales, en cantidad de personas más o menos es la misma cantidad de zonas rurales y urbanas, ¿no? Entonces hay en ambas zonas. El riesgo está que por este incremento de precios, creemos que la zona más afectada son la zona urbana, los consumidores urbanos de menores ingresos. El riesgo está que la pobreza aumente dramáticamente en las zonas rurales. Y sobre el perfil, hay un buen componente de hogares que son liderados por mujeres, por ejemplo, en los hogares rurales, en los hogares pobres extremos, y lamentablemente en la composición de estos hogares pobres hay una mayor porción de niños. Entonces, en la cara del pobre en el Perú hay un componente mayor de niños que en los hogares de mayores ingresos, ¿no? Esa es una realidad bastante triste que tenemos Sí, al frente, ¿no? que ojo, y esto es importante analizarlo y de repente puede ser otro tema para otro programa en esta plataforma digital del trabajo infantil, ¿no? Que se enfoca justamente en el área rural, en el sector agro. Eso es un tema importante de análisis porque es lo que ha provocado lamentablemente también el cierre de colegios. Muchas familias pues no tenían acceso a internet. Y me quería quedar con este, y no, para terminar, José Carlos, el día de hoy el reporte del INEGI ha arrojado un crecimiento en el mes de abril de la economía peruana de 3,69% y probablemente muchas personas habrán visto en los portales, en noticias, etcétera, y dirán, ¿por qué hay personas que pasan hambre si es que en abril, Valeria, José Carlos, hemos crecido 3,69% de nuestro PBI? ¿Cómo se explica esta, digamos, paradoja económico-social en el Perú? ¿Por qué hay gente que pasa hambre si hay un crecimiento? ¿Qué es lo que vemos? ¿Es un crecimiento como tal esto? Sí, esa pregunta es buenísima. Bueno, hay que recordar que ese crecimiento es contra el mismo mes del año pasado, ¿no? Entonces refleja lo que pasa este año, pero también comparado con lo que pasó el año pasado. Y el año pasado tuvimos la segunda ola Omicron, que afectó la actividad económica en sectores que requieren de movilidad, como restaurantes, por ejemplo, y que este año afortunadamente no tenemos eso. Entonces, buena parte del crecimiento de este año no es tan real o no se siente tanto porque refleja más bien un rebote frente al año pasado. Un dato que creo que es revelador es que
Ok, no nos comparemos con el mismo mes del año pasado, comparémonos con el inicio de este año, porque el inicio de este año es más comparativo porque no había tampoco, digamos, eran las condiciones más bien parecidas, y comparado con el inicio de este año, el PBI ha caído. El PBI Ajá. ha caído principalmente porque la inversión privada se ha enfriado y porque la conflictividad social ha afectado la producción minera. Eso ha generado una caída del PBI en los últimos 6 meses o 5 meses, ¿no? Entonces, eso explica en parte el malestar de la población que percibe un entorno más bien frío. Y la otra razón es la precariedad del mercado laboral que afecta a los ingresos y la inflación. Tanto es así que 60% de los hogares de menores ingresos urbanos percibe que está peor que hace un año. Percibe que es difícil conseguir trabajo, porque el empleo que se está generando, el de calidad, no es suficiente para absorber a toda la oferta de trabajadores que hay, ¿no? Entonces, creo que hay que medir un poco más, o medir mejor, o calibrar mejor cómo estamos interpretando el indicador de PBI, ¿no? Eso se va a sincerar en la segunda mitad del año, porque en la segunda ¿Va a mitad haber del un año enfriamiento? definitivamente vamos a ver un enfriamiento en la tasa de crecimiento, más en el orden, creemos nosotros que el PBI va a estar creciendo alrededor de 2% o 1,5%, que es una cifra más sincera respecto de la base comparativa contra la que se mide, ¿no? Exacto. José Carlos, agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta oportunidad. José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, explicándonos a detalle este rostro, ¿no?, del peruano que en estos momentos ya pasa hambre. De acuerdo a cifras de Apoyo, 1.300.000 peruanos no puede cubrir los costos de comida. Nosotros nos vemos en otra oportunidad, amigos de la plataforma digital.